Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Ya a las 8:15 es el tiempo del centro del país. Arturo, qué gusto, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Aquí ¿Todo listos bien? para comentar. Qué bueno, mi querido Arturo. Oye, pero vamos a meternos a la cápsula del tiempo y llévanos a 1982, 1986, 1994, 95. Llévanos a esa época priista, donde había una cosa que se le conocía como el tapado. ¿Qué es esto, Arturo? ¿Y qué estamos viviendo ahorita? Mira, en efecto, es una historia que nos revive el presidente Andrés Manuel López Obrador por una simple y sencilla razón. En una de sus mañaneras o en uno de sus discursos nos anunció quiénes podrían ser sus sucesores. Y mencionó a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale y José Ramón de la Fuente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que eso nos lleva automáticamente a lo que tú dices, a la cápsula del tiempo, en la que, bueno, era la época con un partido prácticamente hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional, en el que se lograban una mancuerna muy interesante entre el partido y presidente y que de esa manera podían manejar muy fácilmente la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los gobiernos de los estados, pero sobre todo el presidente de la República tenía una facultad no constitucional, pero sí en la práctica, que era que el presidente decidía quién iba a ser su sucesor. Y además eso implicaba que el presidente era el verdadero líder de su partido, porque el partido obedecía lo que el presidente decía. Y en ese sentido, pues desde la Revolución Mexicana hasta la época de Carlos Salinas de Gortari, pues el presidente en turno decidía quién iba a ser su sucesor. Por eso Enrique Krauss escribió este libro de la presidencia imperial, porque cada presidente tenía todo el poder y de alguna manera podía tomar decisiones como saber quién iba a ser el siguiente presidente de México. Te voy a decir cómo funcionaba este asunto, que era muy interesante. A ver. Después Oye, de la en esa época era cuando se decía, ¿la caballada está flaca? Bueno, en efecto, porque había varios presupuestos. Mira, después de las elecciones intermedias, como por ejemplo ahorita que pasó el 2021, el presidente de la República entraba en su cuarto año de gobierno, digamos el año que entra. Y durante todo ese año, el presidente tenía una preocupación muy importante, que era consolidar su proyecto de gobierno y que todos los proyectos importantes que se había planteado se empezaran a aterrizar de una manera importante, porque lo que se empezaba a ver era el final de su sexenio. Pero sobre todo, los aspirantes a la presidencia de la República, pues lo que hacían era apoyar al presidente en este intento, estar muy cerca de él, porque sabían que el presidente eventualmente iba a decidir quién iba a ser el siguiente candidato. Entonces, después del cuarto informe de gobierno, piensa tú en septiembre del año que entra más o menos, empezaba una lucha política muy intensa entre los miembros del gabinete del presidente, que buscaban el favor presidencial para después ser candidatos a la presidencia de la República. Y durante el quinto año de gobierno había una competencia y una lucha muy intensa. Y es entonces en donde los editorialistas, los comentaristas hacían o decían lo que tú decías. Bueno, ¿quiénes son los caballos que están en esta carrera? Y a veces la caballada estaba muy flaca, o hay veces que la caballada estaba muy flaca, pero había un puntero muy fuerte, y eso era el comentario político, y había una lucha política entre los que se llamaban los tapados, porque el presidente finalmente, hacia el final del quinto año de gobierno, iba a destapar a el verdadero candidato. Y mira, Jaime, lo que era importante en aquella época era que a la hora de que el presidente destapaba a su candidato, sabíamos no quién iba a ser el candidato del PRI, sino sabíamos quién iba a ser el siguiente presidente de México. Porque, bueno... ¡Qué fuerte! ¿Así de plano? Las elecciones eran un... Oye, yo recuerdo, era muy niño, pero incluso había hasta medios de comunicación afuera de las casas, ¿no? Del susodicho.
ahí Bueno, diciendo, ya, dijeron. ya dijeron, y este va a ser el nuevo presidente. En ese momento, el destapado, el nuevo candidato del PRI a la presidencia de la República, empezaba a tener un poder muy grande y empezaba a opacar el poder del presidente en turno, porque el presidente en turno ya iba de salida y todo se iba a concentrar en el nuevo candidato que sabíamos que iba a ser el presidente de la República. Las elecciones eran un trámite importante, sin duda alguna, pero eran un trámite, porque sabíamos que iba a ganar el PRI. Y esto se acaba en el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando destapan a Carlos Salinas de Gortari, pero una fracción del PRI dice, oye, ya no estoy de acuerdo con este sistema. Necesitamos que el PRI se democratice. Y es cuando Cuauhtémoc Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo, deja el PRI y la figura del tapado empieza a tener problemas. Claro, Carlos Salinas de Gortari fue el último de los tapados, digamos, tal como tal, y bueno, sabíamos que desde el principio que Carlos Salinas iba a ser presidente de México. Pero empezó el PRI a hacer mecanismos para tratar de democratizar a su interior. Yo recuerdo en 1987 una pasarela entre 6 miembros del PRI connotados que podrían ser los destapados eventualmente. Ahí estaba, desde luego, Carlos Salinas de Gortari, pero estaba Ramón Aguirre, que era regente de la ciudad, Manuel Bartlett, que era secretario de Gobernación, Alfredo del Mazo, que, fíjate, lo nombró Miguel de la Madrid secretario de Energía, Minas e Industria paraestatal, justamente para poder estar en el gabinete y aspirar a la presidencia, Sergio García Ramírez, Miguel González Avelar, etcétera. Y fue un proceso en donde ya el PRI empezaba a tener problemas porque a su interior había una división y entonces se empezó a acabar la tradición del tapado, pero Carlos Salinas lo vuelve a fortalecer y vuelve a tener sus dos grandes tapados, Luis Donaldo Colosio y Manuel Camacho Solís. Destapa a Luis Donaldo Colosio, Manuel Camacho se enoja, pero todo se interrumpe por dos razones: el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional y desafortunadamente el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Bueno, ¿qué es lo que ocurre hoy? Pues que esas historias pues habían pasado a la historia. Ya, pues, no, con los panistas no pasó eso, ¿verdad? Porque Fox tenía su corazón con Santiago Krill y resultó que Felipe Calderón se adelanta en un evento en Jalisco, me parece, con el gobernador, lo destapa el gobernador de Jalisco y lo corren de la Secretaría de Energía. Lo corren de la Secretaría de Energía, pero fíjate que ocurre una cosa interesante. El PAN, como los demás partidos, empiezan a tener procedimientos internos más complejos para nombrar a sus candidatos. Y lo que hace el PAN es un proceso de 5 elecciones en toda la República, en cada una de las regiones importantes, en las que participan y compiten Santiago Krill y Felipe Calderón, y se empiezan a mover de una manera importante para poder buscar la presidencia la candidatura a la presidencia de la República. Y en esas elecciones gana Felipe Calderón. Y esa es la forma como finalmente, a pesar del corazón hacia Santiago Krill que tenía Vicente Fox, pues el partido dijo que era Felipe Calderón. Aquí la pregunta es, ¿por qué el presidente adelanta esta batalla ahorita? Y a mí lo que me preocupan son dos cosas. Primero, pues, que el presidente cree que estamos en la época del viejo PRI, en donde primero él es el que decide quiénes son los precandidatos y que él eventualmente va a decidir. Digo, ¿para qué hace una cosa así? Él dice que el pueblo va a decidir, pero el pueblo va a decidir cuando haya un candidato. Y otra pregunta es, bueno, ¿y Morena qué? Se supone que el partido Morena es el que va a designar a su candidato. No, pero Morena gira alrededor de él, y lo sabemos. Entonces asumimos que el verdadero presidente del partido es el presidente de la República. Y estos son los elementos que creíamos ya habíamos dejado atrás en la historia política de México y que de alguna manera se habían democratizado los procedimientos internos para tomar decisiones tan importantes como quién va a ser el siguiente candidato a la presidencia de la República. Ahora, el hecho de que el presidente se adelante de esta manera también tiene un sentido político el día de hoy. O sea, fíjate que inmediatamente que ocurrió lo de la línea 12 del metro, ¿qué empezó a ocurrir?
todo el mundo empezó a decir, no, pues ya se le acabó la oportunidad a Claudia Sheinbaum de ser candidata, o ya van a involucrar a Marcelo Ebrard, ya no va a poder ser candidato, etcétera. Luego viene la elección del pasado 6 de junio. ¿Y qué ocurre? Se pierde la Ciudad de México y otra vez Claudia Sheinbaum es cuestionada sobre sus habilidades para poder mantener la presidencia. ¿Qué hace el presidente de la República? Una lista de 6 precandidatos en donde incluyen a Marcelo, incluye a Claudia Sheinbaum, otros 4 más, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, José Ramón de la Fuente, y de alguna manera a esos 6 los protege. Están protegidos y siguen en la lucha. Ya en su momento se empezarán a dar de palos para ver quién gana la candidatura, pero los protege porque él sabe muy bien que si Claudia Sheinbaum no tiene una proyección política importante, pues ha recibido bastantes golpes como para poder mantener la candidatura. Y todo el mundo pensamos por lo pronto, algunos pensamos ahorita que Claudia es la preferida del presidente, pero vamos a ver. Este debate que no se supone que lo debiéramos tener ahorita, empezó porque el presidente lo decidió. Y lo decidió porque se asume como líder del partido y se asume como el elector de su sucesor. Vamos a ver qué pasa. Aquí va a estar muy interesante la batalla y como tú dices, pues nos remontamos a aquellos años del siglo pasado. Pues ya regresamos al siglo XXI, estamos en el 2021, es el 11 de julio. Gracias, Arturo, cuídate mucho y ojalá que esos tiempos no regresen. Cuídate mucho, pues, muy buenos días. Buenos días, feliz domingo a todos y gracias por estar con ustedes. Igualmente, Arturo, es un privilegio poder platicar contigo cada domingo. Arturo Sánchez Gutiérrez. Vamos a la pausa, son las 8:27, volvemos.